En este tutorial vamos a introducir los conceptos básicos de producto escalar y vamos a ver cómo se usa para calcular longitudes y ángulos y luego para comprobar si unos ciertos vectores son ortogonales o perpendiculares entre sí y si tienen longitud 1. Empezamos con el concepto de producto escalar. La idea de producto escalar es muy simple. La idea es que, dados dos vectores, los vamos a multiplicar entre sí para conseguir un número. Si bien el producto escalar, las ideas de producto escalar se pueden definir sobre cualquier tipo de vector, nosotros lo queremos para longitudes y ángulos y por lo tanto nos interesa trabajar sobre números reales. Es decir, todos los vectores con los que vamos a trabajar van a ser vectores cuyos elementos, componentes o como queramos llamarlos, sean números reales. Entonces tenemos dos vectores, u y v, que tengan el mismo número de coordenadas. Entonces el vector u pues tendrá una primera coordenada, una segunda coordenada, etcétera. Y el segundo vector pues tendrá sus propias coordenadas, b sub 1, b sub 2, b sub n, base canónica. Pues se define u por v es el número siguiente, e ir cogiendo la primera coordenada del primer vector, multiplicarla por la primera coordenada del segundo vector, segunda coordenada del primer vector por segunda coordenada del segundo vector, y así sucesivamente, más última coordenada del primer vector por última coordenada del último vector. Pues esto se llama el producto escalar de u por v. Bueno, vamos a hacerlo con algunos ejemplos. Esta idea es muy sencillita. Por ejemplo, pues en R2, 2, 3, vamos a multiplicarlo por el 1, 4. Bueno, pues esto es sencillamente primera por primera, o sea, 2 por 1, más segunda por segunda, 3 por 4. Resultado, 2 más 12, 14. En R3, por ejemplo, 1, 2, 1, por 3, 2, 2, pues es primera por primera, más segunda por segunda, más tercera por tercera. Queda, pues, 3 más 4 más 2, 3 más 4, 7, más 2, 9. Esto se puede hacer en cualquier dimensión. En R4, por ejemplo, 1, 2, 1, 2 por 0, 1, 3, menos 1, por ejemplo. Pues esto es primera por primera, más segunda por segunda, más tercera por tercera, más cuarta por cuarta. Y esto da 1 por 0, 0, más 2, más 3, menos 2, que si yo no me equivoco, pues sale 3. Bueno, pues esta idea es de producto escalar. Solo la vamos a utilizar para calcular longitudes y ángulos. Vamos a empezar por longitudes. Antes de eso, lo que comentaba, lo que es si lo veis, pues la idea de producto escalar es solamente multiplicar y sumar, por tanto se podría hacer también sobre Z5, pero para lo que a nosotros nos interesa, a partir de ahora, pues vamos a necesitar cosas tipo raíces cuadradas, etcétera, y por tanto pues no nos interesa más que en sitios donde esas funciones estén definidas, o sea, números reales, etcétera. Entonces vamos al siguiente paso, que es longitudes. Vamos a ver un ejemplo en R2 para ver por qué se conecta esto con el producto escalar y luego vamos a generalizar. Entonces en R2 la idea de la longitud, la idea clásica de longitud, pues está relacionado con el teorema de Pitágoras. Exactamente lo que se tiene es lo siguiente. Nosotros tenemos como siempre nuestra base canónica en R2. Tenemos aquí el 0, 1. Tenemos aquí el 1, 0. Y tenemos un vector cualquiera del que queremos calcular su longitud. Por ejemplo, del 1, 1. Vamos a hacerlo con recta, que siempre se ve un poquito mejor. Entonces nosotros queremos calcular las coordenadas de este punto, que es el 1, 1. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Pues lo que hacemos es utilizar, como comentaba hace un momento, el teorema de Pitágoras. Se coge, se traza esta línea para acá
y uno se encuentra con la siguiente situación. Esto es un triángulo rectángulo de 90 grados, en el que esto vale 1, esto vale 1, y lo que querría calcular es esta longitud. Pues el teorema de Pitágoras dice que como forma un triángulo rectángulo, la longitud al cuadrado es la suma de los cuadrados de los catetos, es 1 al cuadrado más 1 al cuadrado. ¿De dónde sale? Pues que la longitud es la raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 1 al cuadrado. Esto se puede hacer para cualquier vector y se encuentra uno con que si, por ejemplo, ahora el vector que tiene es el 3, 5, la longitud del 3, 5, por no llamar siempre L, pues esto se suele escribir, longitud del 3, 5 se suele escribir el vector y dos barritas a los lados, que sería longitud de 3, 5, pues siempre lo mismo, sería formar un triángulo rectángulo. Esto ahora tendría longitud 3, esto tendría longitud 5, y con el mismo tipo de historia, bueno, con signo más, por si había alguna duda, pues es la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 5 al cuadrado. Bueno, una forma de verlo y ver qué relación hay con el producto escalar es el siguiente, que es 3 al cuadrado más 5 al cuadrado. Pues 3 al cuadrado es 3 por 3 más 5 por 5. Y eso es lo mismo que si hubiéramos multiplicado el vector 3, 5 por el mismo. Si multiplicamos 3, 5 por 3, 5, sale primera por primera, 3 por 3 más segunda por segunda, 5 por 5. 3 al cuadrado más 5 al cuadrado. Entonces podemos ver esto de aquí al lado, o sea, esto de aquí abajo lo podemos ver como que es 3, 5 por 3, 5. Entonces, olvidándolo ya un poquito de teorema de Pitágoras, pues lo que dice es que en R2 la longitud es la raíz cuadrada del vector por el mismo. Y eso es lo que se va a definir en general. En general, tenemos en R2 o en R3 o donde sea. Si yo tengo un vector U cualquiera, su longitud, módulo, norma, hay varias formas de referirnos, su tamaño, se define como longitud de U, módulo de U, norma de U, etcétera, igual a la raíz cuadrada de U por U. Esta es la definición. Entonces podemos ya olvidarnos, como decía hace un momento, de el dibujito. Podemos borrar toda la parte esta de aquí y quedarnos solo con lo que a nosotros nos interesa, que es esto de aquí, que dice que siempre que yo quiera calcular, he torcido ya tanto al escribir esto que voy a quedarme solo con, incluso así se me queda torcido, pero bueno, no tanto, quedar solo con que la longitud es la raíz cuadrada de el vector por el mismo. Y eso es un resultado que puedo utilizar para cualquier, como siempre, con ejemplos. En R2 quiero calcular la longitud del 1, 3. Bueno, pues lo que hago es la raíz cuadrada de 1, 3 por 1, 3, que es la raíz cuadrada de 1 por 1 más 3 por 3, 1 al cuadrado más 3 al cuadrado, que es la raíz de 10. Por supuesto, vale exactamente igual la fórmula de la longitud, es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las coordenadas. En R3, la longitud del 1, 2, 0. Pues esta longitud es más la raíz cuadrada de 1, 2, 0 por 1, 2, 0. Que sale más la raíz cuadrada de 1 por 1, 1 al cuadrado, 2 por 2, 2 al cuadrado, 0 por 0, 0 al cuadrado, la raíz de 5. En R4, exactamente igual en R cualquiera, la longitud del 1, 1, 1, 1. Pues esto es la raíz cuadrada de 1, 1, 1, 1 por 1, 1, 1, 1, que es la raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 1 al cuadrado más 1 al cuadrado más 1 al cuadrado. Es decir, la raíz de 4. Bueno, entonces calcular longitudes pues se puede hacer en cualquier dimensión.
con cualquier número de coordenadas sin más que hacer el producto del vector por el mismo y tomar raíz cuadrada, o bien la raíz cuadrada de la suma de las coordenadas al cuadrado. En el caso particular de que la longitud sea 1, pues se suele decir que U es unitario o normal. En algunos sitios normalizado. Vale, voy a ponerlo como normalizado, mejor. O normalizado. La idea de normalizado quiere decir que todos tienen el mismo tamaño, tamaño 1. Como una observación, si yo tengo un vector cualquiera, puedo conseguir que tenga longitud 1, dividiendo por su longitud, claro. Solo hay un problema, y es que la longitud valga 0, entonces si U es distinto del vector todo 0, que es el único que tiene longitud 0, entonces U partido por la longitud de U es de longitud 1, es unitario. Bueno, aunque esto es muy simple, pero bueno, vamos a poner algún ejemplo, que he puesto, me ha salido una demasiado ya con demasiadas barras de como ejemplo, vamos a hacer que algunos vectores tengan longitud 1. Pues por ejemplo, si cojo el U igual al 2, 3, hombre, 2, 3 no tiene longitud 1, pero el que tiene longitud 3 es pues el 2, 3 partido por la longitud del 2, 3. La raíz cuadrada de 2 al cuadrado más 3 al cuadrado, que es 13. Pues 2, 3 partido por la raíz de 13 es unitario, tiene longitud 1. En R3, pues el 1, 2, 1 no tiene longitud 1, pero 1, 2, 1 partido por su longitud, que es 1, 2, 1 partido por la raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más 1 al cuadrado, es decir, 1, 2, 1 partido por la raíz cuadrada de 6, 1 más 4 más 1, que es 6, pues es unitario. Entonces, en caso de que lo queramos, convertir cualquier vector en un vector unitario es tan simple como dividir por su longitud. Realmente, aunque se puede usar, como vemos, pues no es necesario el producto escalar para calcular longitudes o para hacerlo unitario, ya que también estaba el truco este de que la longitud era la raíz cuadrada de la suma de las coordenadas del vector. Sin embargo, sí que es muy útil para calcular lo que son los ángulos entre dos vectores. En primer lugar, recordar el concepto de ángulo. Si yo tengo dos vectores, tengo un primer vector aquí, voy a hacerlo un poco más grueso, que se vea un poco mejor. Yo tengo aquí un primer vector y tengo un segundo vector. A ver, no, este verde, y lo que sí que quería era el trocito este, que se me había puesto verde, que sea rojo. Bueno, pues si tengo esos dos vectores, pues lo que pretendo es tener algún tipo de formulita simple que me permita calcular el ángulo entre ellos, es decir, esta apertura, que es lo que se llama el ángulo entre ellos. Bueno, antes de poder calcular ángulos entre ellos, pues hablar un poco de ángulos. Es decir, que cuando se quiere calcular un ángulo, hay como dos técnicas para calcular o para medir ángulos. Una, digamos, que es directa y una que es mediante coordenadas. Vamos a nuestro caso más simple, vamos a dibujar los ejes, el eje X, como hemos hecho ya muchas veces, y el eje Y, y un vector aquí, del que queremos calcular el ángulo.
Bueno, una idea es, el ángulo es el arco este, el problema es que medir directamente en ángulo pues es más difícil de lo que parece, hay técnicas, transportadores de ángulos, etcétera, y hay una idea alternativa que es hacerlo mediante coordenadas. Identificar este ángulo por las coordenadas de un vector que aparezca en esta recta. Por supuesto, como en esta recta hay muchos, pues la idea que se hace primero es normalizar, como hemos visto antes con respecto a vectores, o sea, coger de todo esto uno aquí que esté a distancia 1 e identificar el ángulo mediante estas dos coordenadas x e y. Si se hace así, pues lo que se tiene son lo que se llaman las coordenadas polares, o dicho de otra forma, lo que se llama el seno y el coseno. Esta altura de aquí se llama el seno del ángulo. Y esta de aquí, pues se llama, esta longitud de aquí se llama el coseno del ángulo. Entonces, es más sencillo trabajar con coordenadas, digamos, rectangulares, y por tanto muchas veces los ángulos se miden por su seno y su coseno en vez de por su ángulo. También decir que, excepto algunos pequeños problemas de en qué cuadrante está, etcétera, se puede volver hacia atrás. Si se sabe el seno, el coseno o el cociente entre ellos, lo que se llama la tangente, se puede recuperar el ángulo. En nuestro caso, como veremos, lo que nos interesa es recuperar el ángulo mediante despejar aquí en esta ecuación que pone x igual a coseno de alfa, despejar el alfa en función del x. Eso se hace mediante una función que se llama el arco coseno del ángulo. Tanto el coseno como el arco coseno son funciones difíciles de calcular que en caso de necesidad hay que calcularlas mediante una calculadora o un ordenador. Nosotros vamos a utilizar este enfoque y, como veremos, el producto escalar está relacionado no con la medida directa del ángulo, sino con esta medida mediante senos y cosenos. Con respecto a qué relación hay entre esto y las medidas del producto escalar, pues viene de que en R2 se puede comprobar la siguiente relación. Si este vector, bueno, en R2 y en R3 también, claro. Si estos son los vectores U y V, se puede comprobar que el producto escalar de U por V es un número que coincide con la longitud del primer vector por la longitud del segundo vector por el coseno del ángulo que forman. Y esto se utiliza para saber calcular el coseno del ángulo entre dos vectores. El coseno del ángulo se puede calcular como, siempre y cuando los vectores tengan longitud, no sean vectores nulos, en caso de que sean vectores nulos no forman ángulo aquí, pues se puede calcular como el cociente entre el producto escalar de dos vectores y sus longitudes. Y esta formulita pues es la que permite calcular el coseno, y en caso de necesitar el ángulo, pues se utiliza el arco coseno de esta fórmula. Además, yo voy allá a borrar esta parte de aquí, el dibujo, voy a borrar la parte esta de aquí y vamos a quedarnos con la formulita que vamos a utilizar para hacer ejercicios. Entonces vamos a hacer ejemplos. Calcula el ángulo entre estos dos vectores. En R2 vamos a calcular el ángulo entre, por ejemplo, el 1, 0 y el 1, 1. Entre el eje X y la diagonal. Por supuesto, el ángulo va a ser de 45 grados o de pi cuarto. Bueno, pues si queremos hacer esto, lo que hacemos es calcular el coseno del ángulo. El coseno del ángulo lo calculamos como producto escalar de 1, 0 por 1, 1 dividido por la longitud del 1, 0, longitud del 1, 1. Y esto sale, pues 1 por 1, 1, 0 por 1, 0, luego arriba sale 1 y abajo sale la longitud del 1, 0, que es la raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 0 al cuadrado, por la longitud del 1, 1, la raíz cuadrada de 1 al cuadrado por 1 al cuadrado, pero más 1 al cuadrado. Y esto sale arriba 1 y abajo sale la raíz cuadrada de esto, que es 1, la raíz cuadrada de esto, que es raíz de 2. Luego esto sale 1 partido por raíz de 2. Una vez que se tenga esto, pues el ángulo se calcularía como el arco coseno de 1 partido por raíz de 2, con una calculadora. No es difícil ver que esto sale el ángulo de 45 grados.
pi cuartos. Pero en general puede ser pues cualquier número. Los ángulos siempre nos saldrán medidos en radianes, o sea, entre 0 y 2pi, porque las calculadoras, pues, excepto que se le diga específicamente, pues trabajan en radianes. Por ejemplo, un segundo ejemplo de cálculo de ángulos, en R3, pues calcula el ángulo entre, pues yo qué sé, el 1, 2, 1 y el 1, 1, 3, por ejemplo. Bueno, pues lo que se hace es calcular coseno de alfa igual a 1, 2, 1 por 1, 1, 3 partido por longitud del 1, 2, 1, longitud del 1, 1, 3. Esto sale, pues primero por primero arriba. Primero por primero 1, segundo por segundo 2, primero por tercero 3. Y abajo sale esta longitud, la raíz cuadrada de, por no escribirlo dos veces, hacer de palabra 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más 1 al cuadrado, que es 1 más 4 más 1, que es 6, por la raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 1 al cuadrado más 3 al cuadrado, 1 más 1 más 9, que es 11. Luego esto sale 6 partido por la raíz de 66, raíz de 11 por raíz de 6, raíz de 66, y el ángulo alfa se puede calcular como el arco coseno de 6 partido por raíz de 66 con una calculadora. Como vemos también a la hora de hacer problemas de este tipo, pues siempre aparece la dificultad de que, excepto con calculadora, pues es muy difícil calcularlo, porque en primer lugar nos aparece un arco coseno, pero en segundo lugar ya en el cálculo del coseno pues aparecen unas raíces cuadradas. Hay un caso especialmente sencillo, que es los ángulos de 90 grados, porque si dos vectores forman un ángulo de 90 grados, pues lo que va a pasar es que el coseno de alfa pues va a ser el coseno de 90 grados. Y el coseno de 90 grados, si lo tenemos, si tenemos claro lo que significa 90 grados, claro, pues es bastante fácil de saber cuánto vale. Recordemos que para hacer el ángulo de 90 grados lo que hay que hacer es coger el eje X, cogernos una recta que forme aquí 90 grados, o pi medio, coger esto a altura 1 y calcular el coseno era, pero he dicho, sí, el coseno de 90 grados es coger este punto y coger la coordenada X. La coordenada X de este punto obviamente es 0. Por lo tanto, el coseno de 0, perdón, de 90 grados es 0. Por lo tanto, si dos vectores son perpendiculares, el coseno debe ser 0, y para que sea 0, el numerador debe ser 0, pero el numerador es el producto escalar. Por lo tanto, nos encontramos con que dos vectores son perpendiculares, forman un ángulo de 90 grados, cuando su producto escalar es 0. Y es algo que no tiene ninguna complicación, porque no aparecen ni raíces cuadradas, ni arcocosenos, ni nada. Entonces lo vamos a poner por aquí. U y V son perpendiculares. Muchas veces se utiliza la palabra ortogonales. Si U por V es 0, lo cual es un método rapidísimo de comprobar si unos ciertos vectores son perpendiculares entre sí. Bueno, pues vamos a ver ejemplos de ver si unos ciertos vectores son perpendiculares entre sí o no. Ejemplo 1. Por ejemplo, nosotros nos imaginamos que, y además, bueno, la intuición no nos engaña, claro, que la diagonal del primer cuadrante y la diagonal del segundo cuadrante son perpendiculares entre sí. ¿Cómo lo puedo comprobar? Son perpendiculares. Bueno, pues eso se hace y además se comprueba en un momentito, sin más que calcular 1, 1 por menos 1, 1. Y eso es muy fácil. Primero por primero, menos 1, segundo por segundo, 1, 0. Sí. Segundo ejemplo, por ejemplo, dos vectores, en R3, el 1, 3, 0 y el V, el menos 3, 1, 2, pues nos pregunta si son perpendiculares. Pues vamos a hacer el producto.
u por v es 1 por menos 3, que es menos 3, más 3 por 1, que es 3, más 0 por 2, que es 0. Menos 3 más 3 más 0 da 0, pues sí, que son perpendiculares. Por supuesto, también sirve para ver que no lo son. Por ejemplo, en R2, el 1, 1 y el 1, 2, pues si hacemos el producto, 1, 1 por 1, 2, dice 1 por 1, 1, más 1 por 2, 2, que es 3, que sale distinto de 0, pues no son perpendiculares. Encontramos así con que los vectores, o sea, si bien calcular ángulos en general puede ser complicado, comprobar si unos ciertos vectores son perpendiculares, pues es bastante sencillo. No solo eso, y es algo sobre lo que volveremos en un tutorial posterior, para casos muy sencillos es fácil encontrar algún vector perpendicular a ellos. Como podemos, por ejemplo, en R2 yo doy un vector, el 1, 3. ¿Cómo puedo calcular un vector que sea perpendicular a él? Pues buscando otro vector que multiplicado por el de 0. Y el truco es muy sencillo. Sencillamente, si queremos otro, pues lo que hacemos es intercambiamos las coordenadas, 3, 1, y al hacer esto, pues si lo vemos, lo que estamos haciendo es que los dos productos son iguales. 1 por 3, 3, 3 por 1, 3. ¿Vale? Claro, eso no quiere decir que el producto escalar sea 0. Porque el producto escalar va a ser 1 por 3, 3, más 3 por 1, 3, 3 más 3 sale 6. Pero en cuanto yo le cambie un signo a cualquiera de los dos, antes se cambia el primero, esto va a salir 1 por menos 3 más 3 por 1, que sale 0. Son perpendiculares. Entonces tenemos un truquito en R2 muy fácil para calcular perpendiculares. Si quiero calcular la perpendicular de cualquier vector, lo único que tengo que hacer es intercambiar las coordenadas y cambiar el signo a uno cualquiera de los dos. El 1, 7, si quiero una perpendicular, pues basta con darle la vuelta, cambiarle el signo a uno de ellos. Este truco se puede generalizar a R3 para calcular una perpendicular a uno dado. Por ejemplo, si yo tengo el 1, 1, 2. ¿Cómo hago una perpendicular? Claro, el problema es que voy a tener 3 sumandos. Pues lo primero que hago es uno de ellos lo elimino. ¿Cómo lo elimino? Multiplicando por 0. Si por ejemplo me quiero cargar el tercero, pues aquí pongo un 0. Y en los otros dos pues hago lo mismo. Intercambio los dos, le cambio el signo a 1, pues van a ser perpendiculares. El 2, 4, 3. ¿Cómo puedo calcular una perpendicular? Pues una de las coordenadas la pongo a 0, las otras dos las intercambio, a una de las dos le cambio el signo. Perpendiculares. El 3, 1, 1. Pues una de las coordenadas la pongo a 0, las otras dos las intercambio, a uno le cambio el signo. Perpendiculares. Entonces, dado un vector, encontrar otro perpendicular a él es fácil. Ya encontrar bastantes perpendiculares a ello y que sean perpendiculares entre sí y tal es un poco más complicado, y ya hablaremos un poco de esto. Por lo pronto, en este tutorial, que ha sido bastante breve, pues lo que hemos visto es lo que es el producto escalar y cómo calcularlo, lo que es una longitud y cómo se calcula esa longitud, que es un vector unitario o normalizado, aquel que tiene longitud 1, y como cualquier vector que no sea nulo se puede convertir en uno de longitud 1 sin más que dividir por su longitud. Luego hemos hablado del concepto de ángulo, del concepto del coseno de un ángulo. Hemos visto la relación que tiene con el producto escalar y hemos cogido o escrito esta fórmula que permite calcular el coseno de un ángulo como producto escalar partido por producto de longitudes, y hemos visto ejemplos de cómo utilizar esto para calcular el ángulo si tenemos una calculadora utilizando la función arco-coseno. Finalmente hemos visto que en el caso particular en que estemos interesados en ver si dos vectores son perpendiculares, es decir, forman un ángulo de 90 grados, es muy fácil, ya que dos vectores son perpendiculares, que también se dice ortogonales, si el producto escalar es 0. Hemos visto ejemplos de cómo comprobar si unos vectores son perpendiculares o no, y hemos visto en R2 y en R3 una técnica sencilla para, dado un vector, calcular un perpendicular a ello, y como ya comento, pues se puede utilizar la misma técnica también para R4 o R5. Y con esto pues damos por terminado este tutorial.